Decenas de personas han muerto, varias están desaparecidas y más de 3.500 fueron desplazadas tras el ciclón que afectó el estado brasileño de Río Grande do Sul, según funcionarios locales. CNN Brasil, afiliada de CNN, reporta que las lluvias causadas por el ciclón esta semana han causado el peor desastre natural en el área en 40 años. 1 de cada 4 migrantes en movimiento en Latinoamérica y el Caribe son niños y la región registra una de las mayores y más complejas crisis de migración infantil en el mundo. Un 91% de los niños que están en tránsito de país en país son menores de 11 años, obligados por las condiciones que afrontan en sus países de origen como la pobreza, el colapso de servicios esenciales, fenómenos meteorológicos extremos, violencia armada y persecución política. Estos viajes conllevan frecuentemente a riesgos para los niños como abusos, violencia, explotación y peligros en vías férreas, selvas y ríos, según el informe de la UNICEF, La Infancia en Peligro. En los primeros 7 meses de 2023, más de 60.000 niños han cruzado la peligrosa selva del Darién y la mitad de ellos son menores de 5 años, por lo que se ha convertido en el año con más tránsito de niños registrados. Mientras tanto, el número de menores detenidos en la frontera sur de Estados Unidos también ha ido en aumento. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras registró más de 149.000 niños y niñas y adolescentes en el año fiscal 2021 y más de 155.000 en el 2022. En los 7 primeros meses del año fiscal 2023, más de 83.000 que cruzaron a Estados Unidos. En el mundo, la población migrante representa el 15%, pero en Latinoamérica y el Caribe representa el 25%. A esto se le suma que millones de migrantes no pueden acceder a las vías de migración regular, carecen de documentación oficial, no pueden pagar los costos y no tienen patrocinio en el país de destino. UNICEF hizo un llamado a los gobiernos y a los aliados humanitarios a dar prioridad a la unidad familiar, al interés superior del niño, la identidad legal y el acceso a servicios vitales a la hora de desarrollar y aplicar respuestas políticas. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Los líderes del G20, que incluye a las 19 economías más grandes del mundo y la Unión Europea, ya han empezado a llegar a Nueva Delhi, en la India, donde esta tarde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúne en la residencia del primer ministro Modi para hablar acerca de las relaciones bilaterales en el contexto de esta cumbre que se lleva a cabo este sábado y domingo, durante la cual se abordarán temas fundamentales para el mundo, en especial lo que tiene que ver con el cambio climático, desarrollo de nuevas tecnologías y uno de los puntos que para los Estados Unidos se ha establecido como una prioridad y es buscar nuevas formas de financiamiento para países en desarrollo y pobreza. Para esto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, durante una conferencia de prensa este viernes aseguró que se le ha pedido por parte de la administración Biden al Congreso 3.300 millones de dólares para financiar al Banco Mundial, lo que podría facilitar miles de millones de dólares en opciones de préstamos para estas naciones, algunas de ellas en América Latina, las cuales se podrían beneficiar y sería una opción a China. Mientras tanto, en las últimas horas se ha confirmado que el líder chino Xi Jinping no asistirá a esta cumbre, a pesar que durante todo su mandato como el líder de ese país nunca había faltado a uno de estos encuentros. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su desilusión de que no lo vería en esta cumbre. Hay que recordar que el año pasado en Bali se reunieron en el margen de la reunión. Mientras tanto, el tema de Ucrania es otro que dominará la agenda. De acuerdo a Yellen, esta es una de las situaciones que ha afectado significativamente los precios de la comida y otros elementos fundamentales. Mientras tanto, se espera que al final de esta reunión pueda darse a conocer un comunicado conjunto. Sin embargo, existen retos fundamentales en torno al tema de Ucrania. Rusia participará con la presencia de su ministro de Relaciones Exteriores. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva Delhi, India, para Telearuba.